Cuando estábamos haciendo el amor, doctora, yo abrí los ojos y ella tenía sus manos en el miembro del caballo. Amor, estaba masturbando al caballo también. Yo estaba trabajando. Eso no tiene nombre. Que te quede bien claro, tú te casaste con una mamporrera. ¿Pero qué es eso? Una mamporrera es la mujer que todos los caballos. Eso es una que siente mentira, placer por masturbar a eso los es una caballos. falsedad. Al caballo hay que hacerle una limpieza. En el miembro. Sí, claro, hay que estimular el animal para montar la yegua. ¿Usted quiere que yo le haga una demostración? Doctora, no. Esto es una cosa muy sencilla, doctora. Resulta que en la regresión pasa que en una vida pasada ella fue lesbiana. Tuve una pareja que era una señora casada. Ahora habla con mi papá y lo quiere dejar. Esa persona ahora es la pareja sentimental de ella. Y fue ella misma la que la llevó a practicarse la hipnosis. Suprimirle los sentimientos lésbicos a través de hipnosis es posible. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor inglés Rudyard Kipling dijo: sin un caballo, un perro y un amigo, el hombre moriría. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Yo tengo perro, tengo amigo, creo que me falta el caballo. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo como hombre me siento muy mal porque está tocando a otro, es otro tamaño, otra dimensión. Ya no se va a complacer conmigo. Igual, pero si eso estamos viviendo. Tengo dos manos, una para uno, otra para el otro. Vamos a ver, Esteban, ¿cómo estás? Hola, doctora Polo, ¿cómo estás? Yo bien, gracias. Gracias. Esteban, tú estás demandando a Sandra. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, muy bien. Yo estoy demandando a Sandra, mi esposa, porque exijo que renuncie a su trabajo, que venda el único bien en común que tenemos o nos tenemos que divorciar. Ok. ¿Esto por qué es? Porque, mira, ella y yo estamos casados hace 3 años. Yo vivía en Colombia con ella, teníamos comodidades, una vida excelente. Pero resulta que le salió un trabajo acá en Estados Unidos. Ella se vino, decidimos que era lo mejor para los dos. Le estaban pagando muy bien. ¿Ella qué hace? ¿A qué se dedica? Ella se dedicaba a ser veterinaria en Colombia. Ah, es veterinaria, perfecto. Sí, señora. Okay. Entonces, ella se vino y quedamos en que yo vendría un año después, cuando se legalizara todos los trámites de los papeles. Bueno, cuando yo llegué, estuvimos separados 1 año y medio. Solo nos llamábamos, video call, todo eso. Okay. Pero cuando llegué, yo estaba pues, muy emocionado. Iba a ver a mi mujer después de 1 año y medio. Claro. Y resulta que no fue lo que esperaba cuando nos vimos. Esa noche yo llegué, me lancé como un caballo. Yo estaba loco por verla, loco por besar a mi mujer, por hacerle el amor. Sí. Y no fue lo que esperaba. Ella se quedó ahí fría, se inmutó, como si estuviera muerta. Doctora, usted entenderá la distancia, el tiempo. No, pero eso no es disculpa, porque las palabras de ellas fueron estas. Si quieres, tócame, pero yo no te voy a tocar. Eso a mí no me cabe en la cabeza. Yo ahí mismo pensé, tiene otro hombre. Me está engañando. Sí, bueno, definitivamente que te da pie a que tú sospeches, a que te sientas mal. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Un día era como las 11 de la noche y ella todavía no llegaba a la casa. Yo estaba muy extrañado porque un día escuché un comentario. No se te olvida. Nunca se me va a olvidar. Escuché un comentario de los trabajadores del rancho. ¿La vieron, padre? Mira,
Ahí pasó la sobadora, como está de buena. Sobadora. Una sobadora es una mujerzuela que mantiene tocando a los hombres. Una sobadora es la que mantiene tocando a los hombres, incitándolos a cosas malas. Entonces a mí se me hizo muy raro y me fui para el establo. Tenía que ver qué era lo que estaba haciendo. Mi trabajo, doctora. Mi trabajo. Ella no permitía que yo fuera al establo. O sea, ella te había pedido que no fueras al establo. Ella no lo permitía. A mí se me hizo muy extraño. Doctora, perdón, ¿quién a su trabajo puede llevar a su familia? Nadie. Pero es que uno cuando trabaja va solo. ¿Qué Le está pagan para que escondiendo? Yo le- entiendo, pero si están viviendo todos en un rancho Claro. y tu marido no lo había visto 1 año y medio, ¿qué más da que te vea trabajar? Resulta y acontece, me decidí, me fui hasta el rancho. Gracias a Dios estaba peinando el caballo, le estaba así calando. Y cuando ella volteó y me miró, se me mandó encima, se me tiró como una loca a Bueno, besarme, Y a eso no era besar. lo que tú querías, Esteban. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Cuando estábamos haciendo el amor, doctora, yo abrí los ojos y ella tenía sus manos en el miembro del caballo. En el miembro del caballo, doctora. Porque Le hicieron estaba- el amor allí mismo en el momento. En el momento en que hacíamos el amor, estaba masturbando al caballo también. estaba Eso no trabajando. tiene nombre. Yo estaba trabajando, trabajo empezado, trabajo terminado. Pero si él llega y me interrumpe, pues obvio, ¿yo qué tenía que hacer? A ver, Esteban, que te quede bien claro, tú te casaste con una mamporrera. ¿Qué Y cosa para es eso eso? me pagan. Para Una eso me mamporrera, pagan. doctora. ¿Pero qué es eso? Yo Una no- mamporrera es la mujer que todos los caballos. Eso es una que siente mentira, placer por Esteban, masturbar eso a es los una caballos. falsedad. Pero Eso como es lo una que eres. veterinaria va a sentir placer por Se eso. enfermó, estás loca. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Mi trabajo Entonces, es un trabajo espérate, por eso tú quieres profesional. que ella renuncie a ser veterinaria, que venda el único bien que tienen en común, que es ¿qué cosa es el bien? Es el caballo, doctora. Ese caballo fue un regalo que le hicieron a ella. El caballo que ella estaba... El trabajo, Correcto. el caballo me lo regaló mi jefe. Eso no tiene nombre. Mamporrear es el término que se utiliza... Chica, ven acá, porque tú eres la veterinaria. Vamos para que me explique, porque yo no estoy entendiendo nada. Doctora, esto es algo simple y sencillo y es un trabajo muy profesional, que es lo que yo hago, para eso me pagan. Y de eso ha estado viviendo mi marido Bueno, todo pues este tiempo. explícame de qué se trata este trabajo. Bueno, resulta que el caballo, usted sabe que está en un establo y que el caballo, obvio, está en contacto con heces, con heno, que se le puede contaminar el miembro. Al caballo hay que hacerle una limpieza. En el miembro. Sí, claro, hay que hacerle una limpieza y obviamente hay caballos que son de carreras, pero también hay caballos que son de monta. Entonces hay que estimular el animal para montar la yegua, eso es todo y para eso me pagan a mí. ¿Y por qué Pero no es un trabajo que conseguiste no otro tiene Pero ningún la misterio. naturaleza no hace eso sola. Pero cuando es una cosa empresarial, cuando es una granja que se dedica a eso, a veces no hay la cantidad de yeguas o pagan simplemente por el semen del animal. Entonces eso es lo que hay que hacer, pero eso es lo que mi marido no entiende. Él jura, se le metió en la cabeza que yo lo estoy O cambiando sea, a él por un entonces caballo. el mamporreo es básicamente... Limpieza y hay que a veces, obviamente, hay que sacarle el semen al animal Y se hace a como, él como no se una le va. masturbación normal de Sí, un hombre, claro, como si fuera un hombre igual. Igual, la naturaleza lo indica que es así. Doctora, yo me siento muy mal. Me siento muy mal. Y esto está dentro del trabajo que hacen los veterinarios. Sí, igual, claro, así como cuando hay hombres que tienen que meterle la mano a la yegua en Bueno, su vagina claro, para sí. inseminar, Sí, lo mismo, igual. al caballo no se le mete nada, hay que Claro. sacarle. Sí, y hay hombres veterinarios que tienen que hacerlo igual. Y hay hombres que son mamporreros y hay mujeres que inseminan. Oye, y me trajiste imágenes de cómo es tu trabajo. Claro que sí, doctora. Vamos a hacer un corto receso, amigos, y a la vuelta, la evidencia del caso. Regresamos enseguida. Considera que yo le estoy poniendo los cachos con un caballo, doctora. ¿A usted le cabe eso en la cabeza? Yo llevo 1 año y medio acostumbrada a un tamaño, viendo todos los días, cogiendo lo mismo. Y yo siento que cuando yo llego a tocar a mi esposo, como que a mí se me baja la... ¿Sí me entiende? ¿Cuántas veces al día tú haces el mamporreo este? Una vez al día a cada animal. ¿Y cuántos animales hay? Tenemos 16 caballos. Caso cerrado.